¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla con todos? Sí, sí, doctor, falta ponerle un modo presentación. Ya, perfecto. Ya. Bueno, empezamos con el tema malformación anorrectal. Primero agradecer la invitación de la organización para poder conversar con ustedes sobre este tema. Es un tema que bastante importante, muy frecuente a nivel de la región, muy frecuente a nivel de la región. Nosotros tenemos en la UCI pediátrica del Hospital Regional 1 a 2 niños con esta patología de forma mensual. Entonces es importante conocer, que conozcan sobre esta patología y que puedan tener una visión. Y como les decía a los chicos del pregrado, malformación anorrectal es más que solamente decir ano imperforado. Si ano imperforado se queda, decir solamente que un paciente tiene ano imperforado es un término muy chiquito, muy poquito, es reducir este espectro de malformaciones a algo muy pequeño. Entonces debemos de tener algo más, una visión más profunda sobre el tema y espero que con la charla de ahora podamos tener una idea más amplia de esto. Primero vamos a ver un video. Ujú. A ver, espérenme que se... a ver. An anorectal malformation happens when the anus, rectum, and other organs do not develop properly during pregnancy. This affects the child's ability to have bowel movements. The anus is the opening at the end of the rectum where sphincter muscles help control bowel movements. The colon, rectum, and anus work together to move stool out of the body. During a bowel movement, stool passes from the colon to the rectum and then out the anus. But when a child has an anorectal malformation, stool can't leave the body until surgically corrected. Each child's malformation is unique and can range from mild to severe. In mild cases, the opening may be too narrow and in the wrong place. Usually, these children can have voluntary bowel control after surgery. In moderate cases, it may not be present at all, preventing a baby from having a bowel movement. In more severe cases, the rectum opens into the urinary or genitourinary tracts, which can cause a urinary tract infection. Some of these children may not achieve normal bowel control. An anorectal malformation affects girls the same way as boys. The rectum can be in the wrong place, missing, or connected to the genitourinary tracts. Some children may only need one operation to correct the malformation, but most need 3. At the International Center for Colorectal Care, a multidisciplinary team will determine your child's potential for bowel and urinary. Bueno, aquí lo que trataba de explicar es lo que es el espectro malformativo, ¿no? La malformación anorrectal es es un espectro malformativo, es un espectro de defectos que va desde lesiones con buen pronóstico funcional, desde lesiones leves, hasta lesiones bastante complejas, como pueden ser la cloaca, pueden ser una mar con fístula a cabeza, a cuello vesical. Entonces, y todas estas malformaciones puede tener complicaciones y un manejo multidisciplinario a largo plazo. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender y entender que un niño con una malformación anorrectal no es una patología que solamente se opera y se soluciona, como puede ser un apéndice o una vesícula. Es una patología que va a tener
una repercusión a lo largo de la vida, ya sea que el niño pueda tener constipación, pueda tener incontinencia fecal, la niña pueda tener alteraciones en la sexualidad, ¿no? En la maternidad, en muchas cosas. Entonces, es un manejo multidisciplinario a largo plazo que se le debe explicar a los padres y que deben hacer, y que nosotros como profesionales médicos debemos hacer el acompañamiento a lo largo de la vida. Empecemos con esta parte de la epidemiología. La epidemiología, bueno, aquí es la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita. Hablamos de obstrucción intestinal congénita porque es un problema en el que va a haber de dificultad para la salida de la materia fecal desde el nacimiento. Es una incidencia variable, puede ser de 1 a 5.000, de 1 a 1.500 o 4.000 nacidos vivos. Depende mucho de, de la raza, ¿no? Si es en raza caucásica es mayor, es mayor un poco la frecuencia en comparación con, perdón, en raza latina es un poco más frecuente en comparación con raza caucásica, dice europeos o americanos. En los latinos podemos llegar a 2.000 nacidos, a cada 1.500 a 2.000 nacidos vivos. En cambio, en los americanos puede llegar hasta 3.000. Es más común en niños que en niñas, es ligeramente más frecuente. ¿Ya? En las niñas, la más frecuente es la primera, es la fístula rectovestibular, es la malformación más frecuente, seguido por la fístula rectoperineal y tercero por la cloaca y el otro el marcón fístula. En los varoncitos, la primera es la fístula rectouretral, luego la fístula rectoperineal, seguido por la fístula del recto con cuello vesical y mar sin fístula. El porcentaje varía en pacientes con trisomía 21. En los pacientes en los niños Down, con síndrome de Down, el mar con fístula es un poco más elevado. Puede llegar a ser el 20-30%. Se asocia más a esto. Y el riesgo de tener un segundo niño con malformación anorrectal es un 1% y llega y se cuadruplica si es que el primer niño es una niña con fístula recta perineal. Embriológicamente, esta malformación congénita se basa en un defecto de la división del septo urorectal. Sabemos que el septo urorectal tiene dos porciones, una porción dorsal y una ventral. La dorsal al final viene a ser el recto y la ventral va a ser el sistema urogenital. Como podemos ver aquí, primero vemos que tenemos una cloaca. Esta cloaca se divide por un tabique. El tabique lo va a dividir y va a formar estas dos estructuras, una anterior y una posterior, ¿no? Una genital o vesicogenital y la otra rectal. Cuando hay un problema en esta división, en este tabique, es que se producen las malformaciones anorrectales. Aquí vemos la posición normal del ano. En las niñas debe ser primero, aquí debe estar el meato urinario, aquí el orificio vaginal y aquí el recto. ¿No? Esta es la conformación normal de una niña. Vemos aquí que no se diferencia el recto, ¿no? No se diferencia la salida del ano. No se diferencia. Entonces, esta es una niña con una malformación anorrectal, que probablemente pueda estar en vestíbulo o simplemente ser una malformación sin fístula. En cambio, en el varón, vamos a encontrar el meato, en esa parte de aquí testículos, y esto de aquí que es el ano. Aquí también vemos como el niño tiene la foseta anal marcada, pero no hay orificio, no hay ano, entonces igual, es una malformación anorrectal, esta aparentemente sin fístula. ¿Cuáles son los tipos? En el varón tenemos primero la fístula perineal, o sea, aquí está el ano teórico, donde marca el puntero, donde marca la flecha, y aquí debería estar el ano, pero no, está a nivel del perineo. Luego tenemos la malformación sin fístula, en donde es un fondo de saco ciego, no hay posibilidad para que pueda salir la materia fecal. Luego está la fístula a uretra, que puede ser la fístula a recto uretro-vulvar, aquí, uretra prostática o a cuello vesical. Siendo esta la malformación más grave, ¿no? Esta es la más frecuente, perdón, esta es la más grave, porque como pueden ver, llega hasta vejiga, ¿no? Tiene conexión a vejiga, entonces, igual que las de acá, ¿no?
o en este caso más uretra. Y aquí el niño va a orinar con materia fecal, ¿no? Como pueden ver, esto es más plano. Entonces, al ser más plano, al tener menor pliegue glúteo, la posibilidad de que sea más continente fecal o la posibilidad de complicaciones varía en relación a estos cuadros que son de resolución quirúrgica más asequible. En el caso de las mujercitas tenemos las malformaciones igual aquí. Fístula perineal, en vez de llegar aquí al ano, llega a la periné. A vestibular, cuando el ano está en el vestíbulo, en la parte de aquí. Luego tenemos la cloaca, que es pueden ser dos, una cloaca común menor a 3 centímetros y una cloaca mayor a 3 centímetros. Entonces, el punto de corte es los 3 centímetros. Mientras más larga sea la cloaca, más difícil la técnica quirúrgica y más es la posibilidad de complicaciones. Otras variantes de cloaca son cloaca con hidrocolpos, en donde hay conexión, esta conexión de vejiga llena de orina la cúpula vaginal y se forman hidrocolpos, u otra que ya es más compleja, es la duplicación con genitales internos, como pueden ver acá, ¿no? El diagnóstico es con examen físico. Aquí tenemos que hacer una buena evaluación del periné. Nosotros vemos el ano, lo observamos primero tenemos que observarlo que esté en la foseta anal, o sea, que esté en donde tiene que ser el ano teórico. Y luego, al no encontrarlo en esta zona, vamos a ver en dónde se encuentra la desembocadura del ano. Puede ser en periné, puede ser en escroto, puede ser, o si no encontramos de forma visible, puede ser que tenga una malformación anorrectal sin fístula, o sea, un fondo de saco ciego, o con fístula interna, ¿no? En el varón tenemos que observar la frecuencia de meconio, la presencia de meconio en orina, que me indicaría una fístula a uretra, y en las mujercitas ver la presencia de que tengan cloaca o que su orificio vagina o que su ano esté a nivel del vestíbulo o en alguna parte del perineo. Una vez que diagnosticamos que el diagnóstico es eminentemente por examen físico, tenemos que descartar qué otras malformaciones se pueden haber. Estos niños, sabemos que hay un síndrome Bacter, ¿no? En vertebral, ano, cardiotorácica, esófago, ¿no? Cuando tenemos un niño con una malformación anorrectal, tenemos que descartar las otras patologías y algunas otras complicaciones que pueden haber. En los defectos urológicos se van a encontrar en el 50% de casos. En los problemas, de vértebra vamos a encontrar el defecto del sacro, el defecto de la espina, ya sea médula anclada, que es lo más frecuente, que esto es lo que diagnosticamos con una ecografía. Y el defecto del sacro, que puede ser hemisacro o hemivértebra, lo podemos ver tranquilamente con una radiografía. Malformaciones cardiovasculares, 30% lo presentan, pero solo 10% tienen repercusión hemodinámica. ¿Y por qué es importante esto? Para el manejo quirúrgico. Un niño que tenga una malformación anorrectal con una cardiopatía que dificulta o impide que pueda operarse, entonces se complica, ¿no? La cirugía, se complica las resoluciones quirúrgicas que se tienen que hacer, vamos a ver en el transcurso de la charla, de forma temprana. La atresia de esófago es una malformación que también se puede ver en 5 o 10% de casos. Y algo que también tenemos que hacer es determinar el nivel del recto. En caso de Marfan fístula, para ello nos valemos de un invertograma. Y valorar el pronóstico de continencia fecal, ya que dependiendo de del el caso al que nos enfrentemos, tenemos que saber si vamos a operar a un niño con buen porcentaje de continencia fecal para poder explicarle esto a los padres antes del acto quirúrgico. Tenemos que hacer una ecografía renal para poder ver el problema de que tengan hidronefrosis o un problema a nivel renal. La evaluación del aparato cardiovascular es con ecocardiograma y bueno, lo que les había mencionado, ultrasonido de la columna lumbosacra para descartar médula anclada. Si es que es menor a 3 meses, si es mayor a 3 meses, resonancia magnética. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo puede ser posible que una persona no se dé cuenta que tiene ano, ¿no? Es a los 3 meses, ¿no? Entonces puede pasar, puede pasar. O a veces
se opera de forma tan rápida que no se les ve otras patologías asociadas y se le deja para después por dificultad técnica en cuanto a la realización de las ecografías, de las radiografías. De repente no había un radiólogo entrenado en esto en el momento que el niño estaba en el preoperatorio, bueno, ¿no? Lo ideal es que todos estos exámenes que les he mencionado, o sea, un ecocardiograma para evaluar el problema cardiovascular, una ecografía renal, una ecografía de médula, una radiografía también de médula, todo esto lo hagamos en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque un niño con un problema de malformación anorrectal es un niño que no puede defecar. Pero si no puede defecar, ¿qué implica? Que va a haber el recto se va a distender, puede haber un megarecto, si es mucho la presión intraluminal, puede romper el recto. Entonces, para eso tenemos que operar de forma rápida. Entonces, lo ideal es hacerlo todo este preoperatorio en las primeras 24 horas, y luego de cumplir un día de vida, ya operarla, ¿no? O máximo 48 horas. El invertograma es así. Nosotros ponemos a los niños en esta ubicación y elevamos lo que es la pelvis, ponemos un elemento, un rodete que los eleve. ¿Para qué? Porque el aire tiende a formar, es un nivel, como podemos ver así. Entonces el aire tiende a ir hacia arriba, y aquí ponemos una estructura metálica, una estructura metálica que nos va a definir la distancia que hay entre este saco ciego hasta el recto, perdón, hasta el ano teórico. Esta distancia nos sirve para poder determinar cuánto es lo que tenemos o la distancia que tenemos que buscar para encontrar el recto. Este invertograma se hace en caso de mar sin fístula. Solamente se hace en mar sin fístula, porque en los mares con fístula no tiene sentido hacerlo, ya que nosotros vemos por dónde sale no, el recto, por dónde sale por dónde podría salir la materia fecal. Y aquí está cómo es una forma de cómo se puede ver mediante la física, cómo podemos ponerlo acá, ¿no? Y ahora, ¿por qué se menciona esto? Porque antes, hablamos de 30, 40 años, cuando hacían un invertograma, ponían al niño de cabeza. Se lo paraban, como paraba de manos, sosteniéndolo de las piernas, para poder ver hasta dónde llega el nivel del aire. Entonces, eso era una práctica medio medieval, ¿no? Entonces, por eso se vio que esto era mejor y más práctico también para el niño y para el personal de la radiología. El pronóstico de continencia fecal se ve con esto. Hallamos el índice sacro. Es geometría, básicamente. Trazamos una línea entre los EIAs, otro nivel de las sacrocoxigias y otro nivel del trocánter. Segmento AB, segmento BC. Esta es una incidencia frontal y esta es una incidencia lateral. Medimos BC sobre AB. Si el índice es mayor de 0,74 en la incidencia frontal o mayor de 0,77 en la incidencia lateral, decimos que son niños con buen pronóstico de continencia fecal. Si hablamos que es entre 0,4 y 0,7, no es predictivo, o sea, es dudoso. Pero menos de 0,4%, menos de 0,4 son universalmente incontinentes. ¿Esto qué quiere decir? Por más que el niño tenga una malformación anorrectal con buen pronóstico, pero tiene un índice sacro menor de 0,4, tenemos que decir a los padres que lo vamos a operar de una malformación anorrectal, pero la posibilidad de continencia fecal es nula. Entonces, sabemos que una persona con incontinencia fecal es un problema que se va a tener que manejar a largo plazo por medio de gastroenterología, por medio de alguna otra cirugía y apoyo psicológico, ¿no? Porque imagínense que un niño sea incontinente, esté en el colegio y tiene 10 años, por ejemplo, sea incontinente, está en el colegio y de repente está en una clase, ¿no? Y empieza a oler, a mandar mal olor. ¿Por qué? Porque el niño se defecó en los pantalones. Entonces toda la carga psicológica que conlleva esta incontinencia. Entonces,
tenemos que preparar a los padres y explicarles esta noticia, ¿no? Y explicarles a qué se enfrentan de por vida. Entonces, acá hay algo que va de continencia fecal. Usualmente las fístulas perineales tienen un 100% de continencia fecal. Las fístulas vestibulares, 95%. Los mar sin fístula, 90%. En caso de que fuera un mar sin fístula, pero en un paciente con trisomía 21, 80%. Una fístula recto o uretra vulvar, 85% de continencia. Fístula uretra prostática, 60%. Y ecuya vesical, 15%. Entonces, y si hablamos de cloacas, las cloacas tienen una porcentaje de continencia fecal más o menos del 10%. Y si es más largo el trayecto, o sea, hablamos de cloacas mayor a 3 centímetros, la posibilidad de continencia fecal es de 5 a 10%. Entonces, imagínense tener a una paciente o a un niño con una incontinencia con una malformación anorrectal con un 15% de continencia fecal. Bueno, es un niño que va a sufrir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico de la malformación, ya sabemos por qué se produjo, le explicamos a los padres ya lo no, la continencia, la posibilidad, la probabilidad de continencia fecal, tenemos que pasar a la resolución quirúrgica. Entonces hay que operarlo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahí entra a tallar la técnica que inventó un mexicano, el doctor Peña. El doctor Peña es un doctor que siempre se habla en este tema de malformación anorrectal, una era pre-Peña y una era post-Peña. Él inventó la técnica y a partir de ese momento revolucionó todo el tratamiento quirúrgico de malformaciones anorrectales. Y bueno, el doctor es reconocido mundialmente, da charlas a varios países de habla latina o europeos, americanos, a todos les ha enseñado sus técnicas. Sus discípulos han hecho algunas variantes en la técnica, básicamente por la paroscopía en las cloacas muy altas, pero la técnica básica sigue siendo la que hace el doctor Peña, ¿no? y sus discípulos que están heredando esto. ¿Cómo operar? ¿Qué operar? Entonces tenemos que decidir. Entonces, podemos hacer la cirugía en solo un paso, que vendría a ser la colostomía, o podemos hacerlo en 3 pasos. Colostomía, luego hacemos la anorrectoplastia sagital posterior, que es la formación del nuevo ano, y luego la restitución de tránsito. ¿De qué depende que hagamos una o que hagamos otra? Hacemos una colostomía, o sea, decir que vamos a hacer las 3 cirugías en caso de que tengan cloaca, una malformación compleja, un sacro defectuoso, un perineo liso, presencia de orina en la meconio en la orina o en caso de duda diagnóstica, que es raro. Entonces, esto es colostomía. ¿Cuándo se puede hacer una reparación primaria, o sea, una anorrectoplastia sagital posterior en etapa neonatal? Cuando es una fístula perineal. Y cuando es dudoso, depende mucho de la experiencia del cirujano, cuando es una fístula vestibular. ¿Sí? Entonces, y también de qué depende que hagamos esto, que sea un cirujano entrenado, que sea un cirujano que ya haya operado malformaciones neonatal mínimo 20, ¿no? Y ahí ya podemos intentar hacer una fístula, una reparación primaria. ¿Por qué? Porque miren, que un cirujano que no tenga experiencia, pero sabemos que la fístula perineal tiene una probabilidad de continencia fecal del 100%. O sea, es una de las cirugías que tiene muy buen pronóstico. Entonces, operarlo, o que un cirujano no entrenado aún o lo opere y que al final el chico tenga incontinencia fecal porque el cirujano usa mala técnica, no, pues no está bien, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice que la experiencia del cirujano es importantísima para hacer una reparación primaria, tal como lo menciona en el libro de Peña, ¿no? Las circunstancias del cirujano, o sea, la experiencia que tengan en el manejo quirúrgico neonatal primario de estas malformaciones. Tiene que ser mucha experiencia del cirujano para que lo pueda hacer de forma primaria en las malformaciones con fístula perineal. Aquí están los 3 tiempos quirúrgicos, que es lo que vamos a ver un pequeño videito a continuación para que podamos verlo mejor. Anorectal malformation
malformations prevent children from having bowel movements due to the anus, rectum, and other organs not developing A ver, properly espera que during no se pregnancy. ve. Malformations prevent children from having bowel movements due to the anus, rectum, and other organs not developing properly during pregnancy. Some children may only need one operation to correct the malformation, but most need three, including the PSARP, which was created by Dr. Pena, director of the International Center for Colorectal Care. The first operation is a colostomy. The surgeon splits the colon into two and brings each end through the abdominal wall, forming two openings. This allows the stool to temporarily pass into a bag outside of the body. A few weeks later, surgeons use the PSARP or Pena procedure to place the anus in the correct location. They start by removing the connection with the urinary or genital tract and pulling the rectum through the center of the sphincter muscles to connect it to the anus. This forms a new path for stool to leave the body and allows the child to use the sphincter muscles in the anus. The final operation is completed about 2 months later once the child has healed. During this operation, the colostomy bag is removed and the surgeon reconnects the two ends of the colon. After this final surgery, the child is able to have a bowel movement. Treatment of an anorectal malformation can... Bueno, entonces acá vemos, ¿no? Entonces tenemos 3 pasos para hacer 3 tiempos quirúrgicos: la colostomía, la anorrectoplastía y la restitución en tránsito. Lo importante aquí es este paso número 2, que es la anorrectoplastía, se quita el posterior. ¿Cómo hacemos la colostomía? La colostomía tiene que hacer, formamos un triángulo entre la costilla y la cicatriz umbilical y la cresta ilíaca. Un triángulo, y en el medio tenemos que hacer la colostomía funcionante. La colostomía no funcionante tiene que ir por fuera de la herida. Debería quedar así: una por dentro del triángulo y una por fuera. Esta por fuera debe ser solamente como una fístula. Así, miren, o sea, le hacemos un pequeño corte, adelgazamos el ostoma y hacemos más pequeñito, miren, y así se ve en la tapa, ¿no? Este de aquí es su fístula. Este de acá es la fístula. Así es la fístula que tenemos que ver para la parte distal. Y así tiene que terminar según este diagrama, ¿no? Una fístula proximal funcionante y una ostoma funcional proximal y una fístula distal. No, debemos evitar esto. Debemos evitar 2 ostomas grandes hacia fuera del triángulo, ostomas invertidos, o hacerlo en el transverso o en el transverso invertido. No, tiene que ser a nivel de sigmoides, como podemos ver aquí, a nivel de sigmoides, para que para que el niño pueda ser funcionalmente adecuado, ¿no? Ahora, a la anorrectoplastía, para esto usamos algunas cosas. Para esto usamos un cauterio de punta finita, no es como el que ustedes de repente han visto en prácticas, han visto, ¿no? Es un cauterio de punta fina, como si fuera una punta de aguja. Un mioestimulador, que es el de aquí, que vamos a estimular las fibras del recto. Un retractor especial que se llama Wetlander, y bueno, otros materiales. Les voy a poner algunos pasos de la técnica. Primero cateterizamos, ponemos en sonda Foley y lo ponemos en esta ubicación al niño, recostado en decúbito dorsal en posición prono, o sea, con las piernas levantaditas y exponiendo la zona del ano. No, así, mire, así vamos a ponerlo. ¿Ya? Con elementos que van a estar en zonas de contacto de la piel y las zonas articulares, para que no haya lesión a nivel de nervios o lesión a nivel de ligamentos y todas esas cosas. Pues nosotros exponemos este es un caso de un marco en fístula. A nivel de la fístula le ponemos seda negra, que nos va a servir para movilizar el ano teórico. Hacemos un corte, bueno, para explicarle, antes aquí más o menos debería ser el ano teórico, por acá. Esto se localiza con las fibras del mioestimulador.
estimulamos en donde hay mayor contractibilidad y ahí es donde tiene que ir el ano teórico. Y la fístula que estaba aquí la retraemos para poder hacer la incisión en este punto. Hacemos la incisión y buscamos bien, ¿no? ¿Dónde es el punto donde tenemos que ubicar el ano, el recto? Así es, entonces, ya que tenemos ahí, empezamos a disecar lo que vendría a ser el recto. ¿Por qué? Porque tenemos que disecar para poder movilizarlo y dejarlo en la ubicación teórica final. Movilizamos, o sea, decolamos arriba, abajo, a los costados, y esto nos sirve como elemento de tracción para poder ver en dónde estamos. Una vez que ya tenemos este recto móvil, vamos a estimular. Si pueden ver, aquí hay como unas fibras. Y unas fibras. Entonces, estas son las fibras musculares, en donde tenemos que ubicar el recto. O sea, vendría a ser como un esfínter, algo así. En donde tenemos que ubicarlo para que el recto sea funcional. ¿Y cómo lo delimitamos? Con poniendo sedas negras. Seda negra en límite superior, límite superior, límite inferior. Y aquí es el lugar en donde tiene que ir el ano. Entonces, aquí ya hemos formado el orificio en donde va a ir. Ubicamos el ano recto en su ubicación definitiva y cerramos en la parte de arriba. Cerramos en la parte de arriba, fijamos con bicril para que el ano se quede ahí y no se mueva, ¿no? Y siempre con el mioestimulador comprobamos siempre que las fibras estén en la posición adecuada. Aquí pueden ver cómo las fijamos, ¿no? Con los bicriles. Una vez que ya hemos hecho esto, fijamos, cerramos todo y nos va a quedar solamente esto, el ano. Entonces el ano tenemos que fijarlo en varios puntos, ¿no? Vamos a fijarlo en los puntos laterales y en los puntos medios. Lo fijamos con bicril en ambos extremos y los bordes que hemos traccionado con la seda negra van a estar un poco violáceos, un poco lastimados, entonces tenemos que sacarlo. Con el escauterio en punta, cortamos todos los bordes y vamos a fijarlo y se va a quedar así, un anito liso, un ano así al nivel, un poco metido, ¿no? Un poco así en este borde. Y así nos queda. Cortamos los hilos y así nos debe quedar. Un borde afrontado, otro borde afrontado y aquí el nuevo ano teórico. Ahora, una vez que ya hemos hecho el ano, si se recuerdan, en la etapa del videito decía que la siguiente cirugía, que es la restitución de tránsito, era aproximadamente 2 meses después. ¿Y eso de qué dependía? Dependía de las dilataciones, ya que el ano, o el tamaño y el calibre del ano es acorde a la edad del paciente. No es igual un ano de un niño de 1 mes a un niño de 10 meses, a un niño de 5 años o a un adulto de 20. El calibre del ano varía porque depende del grosor de la materia fecal. Entonces tenemos que hacer un esquema de dilataciones. Si fuera un niño de 0 a 4 meses, tenemos que usar, bueno, para empezar, el esquema de dilataciones es con Hegar. Estos son los Hegar, son tubitos de metal o a veces hay algunos que son de madera que sirven para dilatar el ano, es decir, para poder llevar el calibre del neoano al tamaño adecuado para la edad. Usualmente los anos o los neoanos tienen un calibre de Hegar 6. Entonces, si a las 2 semanas posteriores a la realización de la anorrectoplastía, se puede empezar a hacer estas dilataciones. Subimos un dilatador, o sea, de 6 a 7, de 7 a 8 cada 5 a 10 días. Y aquí el calibre tenemos que llevarlo. Si fuera de un niño de 0 a 4 meses, un 12, de 4 a 8 meses, un Hegar 13, de 8 a 12, un Hegar 14, de 1 a 3, Hegar 15, de 3 a 12, Hegar 16 y más de 12, Hegar 17. Usualmente nosotros operamos a niños al año de edad aproximadamente, entonces tendría que ser entre un Hegar 14 y 15. Entonces, del neoano, que es 6 a 7, tenemos que llevarlo a un 14-15 a partir de la segunda semana post cirugía. ¿Cómo se debe hacer?
Se debe hacer durante 30 segundos, 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. O sea, tiene que estar el dilatador dentro del ano 30 segundos. Luego aumente el número de dilatador 1 vez por semana. Y cuando se llega al final y pasa fácil, empieza a disminuir la frecuencia de las dilataciones. 1 vez por día por un mes primero, luego día sí, interdiario por otro mes, luego cada 3 días, luego 2 veces por semana, 1 vez por semana y así como hasta acá. ¿Por qué? Porque a veces, siempre, una vez que llega el llegar final, o sea, no siempre, una vez que ha llegado, se opera al toque, ¿no? Como sabemos, en los hospitales hay una alta carga de pacientes y la cirugía correctiva final demora un poco más. Entonces, no tenemos que llegamos a la al final y ya. No, tenemos que seguirlo haciendo para que el calibre no disminuya, no se estenose. Mire, esto de aquí es lo que nosotros tenemos que explicarles. Si por alguna vez nos enfrentamos o tenemos en nuestro, como médicos generales, que ustedes van a llegar a hacer en su momento, cuando sean serumistas, cuando estén en una consulta privada y vean un niño de malformación anorrectal, hay que explicarles esto. Mire, en el tema prenatal, sospecha y nacimiento, pero cuando ya tenemos el niño nacido, hacemos el diagnóstico y hacemos la colostomía, o luego hacemos las 3 cirugías, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Luego, cuando el niño ya se operó, tenemos que ver que deje el pañal, o sea, que el niño sea continente, y hasta la escolaridad, o sea, tenemos que hacer un manejo intestinal. Si a esta edad, si a esta edad el niño tiene incontinencia fecal, haremos esto, una cirugía de Malón. Si el niño tiene un problema de incontinencia vesical que puede pasar en las niñas con cloaca, tendremos que hacer esto, un Mitrofanov, que son cirugías que se hacen con el apéndice para manejo de las vejigas neurogénicas y para manejo de las, de la, insu- de la incontinencia fecal. Cuando ya lleguen los niños de 11, 15 años, o sea, etapa de adolescencia, tiene que evaluar el ginecólogo para ver que su función sexual y reproductiva esté adecuada. Y luego también hacer apoyos. Mira, entonces vemos, el niño con MAR necesita apoyo de ginecólogo, neonatólogo, pediatra, de nosotros como cirujanos pediatras, del gastroenterólogo, y luego en la etapa de adolescentes, por cirujanos generales y por coloproctólogos en caso de que haya problemas. ¿No? Y siempre por ahí está el urólogo y el apoyo del nutricionista en caso de que tenga un problema de incontinencia, ¿no? Entonces, es un gran grupo, es un manejo multidisciplinario en ese tipo de patologías. Entonces, cuando ustedes se encuentran en ese tipo de pacientes, explíquenle todo esto. Explíquenle que las malformaciones anorrectales son un manejo multidisciplinario. No es solamente un ano imperforado, no es solamente que no tenga el ano. No, 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 es un manejo complejo que va más allá de la etapa pediátrica, entonces puede ir hasta más allá. Y debemos siempre concientizar a los padres que cumplan sus tiempos de cirugía. Yo he visto niños que se han operado de la anorrectoplastía a los 10, 11, 12 años. ¿Por qué? Porque vivían lejos de ciudades grandes y las papás tenían flojera, o sea, esa es la palabra, tenían flojera de llevar a sus niños al hospital. ¿Y por qué los llevan? Porque los niños sufren de bullying en el colegio. O sea, imagínense un niño de 9 años que está en su clase y y esté con la deposición y la bolsa de colostomía. Obviamente emana un mal olor y los niños pueden llegar a ser bastante crueles. Entonces, eso afecta la psicología del niño y lo vuelve introvertido, lo vuelve poco comunicativo. Y eso se arrastra, ese problema psicológico se arrastra de por vida, ¿no? Entonces, evitemos esto, evitemos estos problemas, estas consecuencias por unas cirugías que estén en mal tiempo, unas cirugías a destiempo, mejor dicho. Entonces, el objetivo de esta charla es que puedan conocer más qué es una malformación anorrectal, entender qué es este problema de malformación, que es más que solamente un ano imperforado, que puedan entender cómo es la cirugía, que la han podido ver a grosso modo al menos, y ver qué consecuencias y qué especialistas tienen que manejar a estos niños con estas enfermedades a lo largo de su vida. Espero que les haya sido de provecho y bueno, si
tienen alguna pregunta, son libres de poder hacerlo. Doctor, Sí, dime. doctor, buenas tardes. Doctor, tenía una consulta. En caso de que se tratara de un ano imperforado, ¿qué repercusiones tendría a nivel en la etapa prenatal, no antes de que el bebé nazca? Ya. Mira, las malformaciones anorrectales difícilmente pueden ser em, diagnosticadas en etapa prenatal. Difícilmente, difícilmente. No, es porque tendría que ser una persona con mucho conocimiento, tendría que ser una persona que tenga un alto grado de entrenamiento. No es que no se pueda hacer, pero es extremadamente raro. Entonces, hacer una cirugía en etapa prenatal no se ha intentado o no se ha reportado al menos en alguna parte del mundo. En cuanto a consecuencias por esta, no, no, o sea, no hay ninguna. O sea, hay espectros malformativos que están presentes en niños con MAR, pero que la MAR como tal pueda conllevar a otra enfermedad, no. ¿Alguna otra pregunta? Algo que quieran saber, algo que tengan duda, o algo que hayan visto en experiencias con algún familiar, con algún vecino, con alguien que tengan, ¿no? Que tengan conocimiento sobre ese tema, o algo a lo que se hayan enfrentado. No sé si la moderadora habría algo más que agregar, no sé. Sí, doctor. Bueno, hay un mensaje, una pregunta en el chat. ¿Puedo A ver, leer? a ver. Dice, una Bueno, de las complicaciones posteriores a la cirugía es el megacolon. ¿A qué se debe el mismo? Ya, Gabriel, no es que sea una complicación de la cirugía, es cuando el megacolon que puede producirse en niños con MAR es porque la primera cirugía, la colostomía, se retrasa. Si nosotros no operamos en el tiempo correcto, como ha pasado en el hospital, llega a veces, ha llegado una vez un niño que no tenía, ¿no? Que era una MAR sin fístula, que se operó a los 15 días de vida. Entonces, todo el producto del desecho de lo que había comido y todo eso, se quedó depositado a nivel del recto. Entonces, el niño tuvo un mega recto. Y ustedes que tienen literaturas, sobre todo en la literatura mexicana, ellos tienen un centro colorectal allá en México. El mega recto, tiene el problema de que altera el peristaltismo a ese nivel distal. Entonces, a largo plazo, vamos a tener un recto que va a ser un poco, para decirlo, perezoso, o sea, un recto que no se va a tener buen peristaltismo, y eso conlleva que el niño tenga constipación. Entonces, más que megacolon, puede ser megarrecto por una cirugía tardía. Es más lo que puede producir. Ahora, un megacolon no, porque si hacemos una colostomía temprana, no habría por qué dilatarse el colon. Entonces, megacolon no debería haber, ¿no? Como efecto del mar. Ahora, que pueda haber megacolon en niños porque ahí tiene asociado una enfermedad de Hirschsprung, porque el niño puede tener media colon de hereditario familiar, esas son otras circunstancias muy puntuales, pero que tenga media colon por el mar, no. Probablemente pueda ser mega recta en una enfermedad, en una cirugía tardía, pero es lo único.
Bueno, doctor, debido a que ya no hay más preguntas, antes de finalizar, agradecerle por su participación y por la ponencia de hoy, que definitivamente será fructífera para todos nosotros. Y bueno, para finalizar, quizá podría darnos una palabra o frase para hacer la confirmación de la asistencia a la ponencia de hoy. Bueno, he visto que hay varios chicos con los que he llevado, con los que estoy llevando ahorita el curso de pediatría. Me creo que es importante que ustedes como, como el área científica de la universidad hagan ese tipo de cursos. Esta primera jornada científica va a ser importante para ustedes como experiencia, como organizadores y para los chicos, porque los que vienen de atrás, años menores, van a ver que se puede organizar esta jornada y van a aprender temas que de repente no están en su año de estudios y cuando lo lleven en el tiempo adecuado, ya van a tener un poco más de experiencia, ¿no? Es importante que puedan conocer esto, que sigan, que el camino a veces de la medicina es complicado, pero sigan y persistan en esto, que al final van a tener bastantes créditos, ¿no? Créditos personales, créditos familiares, y, y van a poder disfrutar de todo el esfuerzo que están haciendo ahora por poder culminar esta linda carrera, ¿no? Espero que pronto puedan llegar al quinto, sexto año para poder verlos y poder conocerlos personalmente. Eh, Gracias de una vez más por la invitación para poder darles un poquito de mis conocimientos y que puedan entender y aprender un poco más de mi área, que cirugía pediátrica es un área que a veces no se lleva mucho en el pregrado, pero que estamos cambiando un poquito esa mentalidad para que puedan conocer más sobre esta especialidad tan bonita que implica la cirugía en niños, ¿no? Desde etapa prenatal hasta etapas de niños y adolescentes, ¿no? Gracias por la invitación y espero que les haya sido de provecho lo que les he podido explicar el día de hoy. Sí, doctor, muchas gracias por sus palabras y a esto es lo que me refería, quizá una palabra clave, una palabra para tomar la asistencia y corroborar que los participantes estuvieron atentos. Una palabra clave, ¿cómo cuál? O sea, algo que les... Algo que haya mencionado, una frase, lo que a usted le parezca. Ya. Ya, y eso que les preguntan después, algo así. No, es que vamos a tomar un formulario de asistencia y de esa forma corroborar que los participantes estuvieron atentos a lo que usted estuvo explicando, o ahora por lo menos que hayan Ya. asistido a la ponencia. Y entonces una frase que es la que se quiere que se lleven. Estaría bien, doctor. Las malformaciones anorrectales son más que solo un ano imperforado. Eh, Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por su participación, por su predisposición. Y chicos, ya les envié el formulario para la asistencia y bueno, esto sería todo por la ponencia de hoy. Muchas gracias con todos.